Hola y bienvenidos. Tal como os prometí, vamos a explicar hoy el análisis del segundo movimiento de la sonata para flauta y continuo en sol mayor de Georg Friedrich Händel. ¡Vamos allá! Bueno, pues lo primero, indicar que estamos frente a una obra para flauta y continua, por lo tanto, realmente todas las partes de la partitura no son real y originalmente escritas por Händel, por el autor. Aquí tenemos la parte de flauta, el continuo tal como fue escrito por Händel, aunque esta partitura no incluye las cifras, es un bajo cifrado, y la mano derecha del piano, lo que sería la mano derecha del clave original, pero que se puede interpretar modernamente en otros instrumentos de teclado, es cosa del editor, es realización del continuo de un experto, pero no es literalmente original, ¿no? Entonces podemos decir que tenemos una obra a dos voces reales o dos voces obligadas, que serían la flauta y el pentagrama en clave de fa, que es el continuo. Por lo tanto, es importante entender que estas voces son lo que en una obra imitativa se pueden llamar voces no obligadas, son el relleno armónico, ¿no? Que no forman parte de la imitación. La obra está en sol mayor y se trataría de una obra imitativa que se puede considerar una fuga completamente, ¿vale? Aunque las fugas a dos voces es verdad que son extrañas, en todo el primer volumen, por ejemplo, del KB intemperado de Bach solo hay una, la de mi menor. Y aunque no es exactamente lo mismo una fuga que una invención, lo cierto es que la fuga, como digo, suele ser a tres o más voces, suele ser, y en la relación que se establece en una obra imitativa a dos voces se puede catalogar perfectamente también como invención. Hay más diferencias entre una invención y una fuga, pero digamos que esta obra puede catalogarse de ambas, como una fuga a dos o una invención. La primera sección, no sabemos, si no has visto el vídeo sobre la fuga en sol menor, que creo que es la primera obra imitativa que analizo en el canal, te pongo aquí una tarjeta para que la veas. La primera sección de la fuga también sería la primera sección de una invención, se llama exposición. Aparecería con lo que es un sujeto. Te recomiendo también, si no has visto el vídeo relativo a los tipos de sujeto, podría ser analizable este sujeto dentro del modelo que yo llamé allí hexacordal. Lo explico al menos superficialmente. Es un sujeto que empieza con la nota dominante, esto es terminología schenkeriana, y luego va a lo que sería un floreo de la nota dominante, el 6, un floreo superior, que vuelve al 5. Aunque es cierto que aquí hay una especie de paréntesis basado en un arpegio del acorde dominante, podemos verlo así, el re, el fa y el la. Salvo este, no lo he incluido en el análisis para no hacerlo más pesado, pero salvo este arpegio basado en la dominante, retomamos la idea de que la dominante se florea ascendentemente y después ya bajamos. Podríamos haber incluido aquí también lo que es una melodía compuesta, porque vemos que hay claramente dos partes. La que continúa por lados conjuntos 6, 5, 4, 3, 2 hasta alcanzar la nota tónica aquí. Y una nota o una u otra voz basada en una nota pedal de tónica floreada, ¿no? Entonces tenemos un sujeto hexacordal que finalizaría aquí. Después tenemos la respuesta, que sería una respuesta tonal, porque la primera nota a la quinta debería haber sido un la, y sin embargo está siendo un sol. Por lo tanto, esta nota es una mutación. Lógicamente, como la nota re se repite, el sol también se repite varias veces, y tenemos una respuesta tonal porque no toda ella es literalmente el transporte del sujeto en la tonalidad de la dominante. Como es frecuente sobre todo en fugas para teclado, esta no lo es. El sujeto aparece en solitario hasta que aparezca la segunda voz, la respuesta. La voz que ha hecho el sujeto la primera vez continuará con un contrasujeto o una parte libre. Aquí la fuga tiene contrasujeto porque este material se va a repetir siempre que aparezca el sujeto o la respuesta, o prácticamente siempre. Lógicamente aquí la tonalidad local es re mayor. Aquí finaliza lo que se llama exposición obligada, es decir, puesto que la fuga es a dos voces, la obligación por parte del autor
al inicio es únicamente la de hacer una entrada de sujeto y una entrada de respuesta. No estamos obligados a oír más veces sujeto y respuesta en la tonalidad principal o la tonalidad de la dominante. Después viene un divertimento, es decir, una progresión a la segunda descendente que es no imitativa porque lo que aparece en esta parte se copia y se pega en esa misma parte, lo que dice el continuo se copia y se pega en esa misma parte. Sería modulante porque habiendo acabado en re mayor, este divertimento tiene como finalidad devolvernos a sol mayor, aunque aproximadamente el cambio de tonalidad se produce en este punto, ¿no? Luego habría otro divertimento en la segunda descendente, no imitativo y no modulante. Realmente todo se puede ver como un solo divertimento imitativo. Se puede ver como que esto es un modelo y este material sí que está copiándose y pegándose en esta parte. Por lo tanto, se puede ver como dos divertimenti separados. Yo lo he hecho así para apreciar primera progresión, este modelo, repetición, repetición, ¿vale? Pero se puede ver como que este es el modelo y está siendo imitado 2 compases más tarde. Aquí se ve aún mejor que en el primer divertimento que, como sabemos, una progresión a la segunda descendente suele incluir un forspino, ¿no? Una progresión armónica a distancia de cuartas, porque aquí la fundamental es do, aquí la fundamental es fa, la fundamental es si, la fundamental es mi, la fundamental es la. Se ve bastante claramente en el bajo. Aquí tenemos un episodio, es decir, una parte libre, o sea, que no incluye el sujeto y la respuesta o no íntegros, pero que no está basado en una progresión. Esto tiene claramente la función de llevarnos a esta cadencia auténtica, perfecta, quinto primero, ambos acordes en estado fundamental. Seguramente lo he comentado en algún otro vídeo, pero normalmente en el barroco sabemos que es bastante posible tener cadencias en un 4x4 tanto en primer tiempo como en tercero. Es decir, la idea de que el tercer tiempo es un poco menos fuerte que el primero, semifuerte o algo así, es algo que vendrá sobre todo a partir del clasicismo. En el barroco no siempre es así. Por lo tanto, este tiempo es fuerte, soporta de hecho la sexta y cuarta cadencia, que tiene que darse en tiempo parte fuerte, pero la cadencia, el acorde de reposo, se da, como vimos también en el primer vídeo sobre cadencias, en el tercer tiempo, que es igual de fuerte que el primero. ¿Vale? No tenemos que ver esta cadencia como algo así un poco extraño. Después habría un divertimento de la quinta, ascendente, no imitativo y no modulante, porque estoy tomando que esto esencialmente se está copiando y se está pegando aquí una quinta justa por arriba. Lo que ocurre es que muchas veces en los divertimenti, en las progresiones, los modelos no son literalmente materiales cuadrados, es decir, no, el copia y pega no se produce a un intervalo o un tamaño fijo en número de tiempos, ¿no? Entonces, esta repetición todavía es literalmente al unísono y el transporte a la quinta se da literalmente después, cuando está claro que la progresión empieza aquí. ¿Vale? Espero estar explicándome. Por lo tanto, el modelo de progresión sería esencialmente esto. Esto está entre paréntesis porque es un eco, ¿vale? No forma parte del modelo como progresión, ¿no? Que se copia y se pega a la quinta justa ascendente a partir de aquí, es donde se ve el transporte. ¿Vale? Interpretativamente podríamos pensar que la versión que estamos oyendo no lo hace, ¿vale? Una versión maravillosa, pero esto es también una especie de eco de lo anterior, por lo tanto, esto se podría interpretar piano súbito, como se interpreta el eco en el barroco. Es decir, un material, su repetición inmediata y literal al unísono implica un piano súbito, eso es el eco fuerte, y si entendemos que esto es la segunda mitad de lo anterior, se debería interpretar desde mi punto de vista también como un eco y hacerlo piano súbito. Un divertimento de la segunda descendente, no imitativo y no modulante. Ya no me extenderé tanto con estas cosas. Se ve también bastante claro, creo, el fospinum, ¿vale? Aquí se ve una fundamental la, aquí hay una fundamental re, una fundamental sol, una fundamental do. Aquí hay un conato de estrecho, no lo he llegado a indicar porque esta entrada ha sido interrumpida.
pero auditivamente es muy importante esta entrada de la respuesta, ¿vale? Que es imitada en estrecho. Aquí ya digo, ¿por qué no he puesto estrecho? Porque ha sido interrumpida demasiado pronto. Luego creo que hay un ejemplo donde es más consciente el estrecho, ¿vale? Eso es también relativamente frecuente, creo que ocurrió en la fuga en sol de Bach. La fuga que tiene una respuesta tonal normalmente va a tener tonales todas las respuestas. Sin embargo, se entiende que la idea de hacer la mutación es como una obligación al principio de la obra, pero no tanto en medio. Sería largo de explicar esto, ¿vale? Pero la respuesta es tonal porque al inicio es necesario oír aquel sol, que es la nota tónica, más que el la. Pero cuando la fuga ya ha ido modulando, esa obligación como que cae, ¿no? Entonces es relativamente frecuente en una fuga con respuesta tonal que más adelante, no al inicio, pero más adelante, la respuesta haya perdido la mutación y por lo tanto se haya convertido en una respuesta real. Es lo que ocurre aquí. Como veis, tenemos también el contrasujeto aquí. Y continuaríamos para mí dentro todavía de la exposición, porque esta respuesta está al fin y al cabo la tonalidad de re mayor, que es la tonalidad en la que tiene que aparecer la respuesta en una fuga en sol. Continuaría todo hasta aquí. Un divertimento en la quinta descendente, imitativo y no modulante, ¿vale? Estoy considerándolo imitativo porque estoy considerando lo que ocurre entre el continuo y la flauta, porque realmente el divertimento, la progresión se da entre este re y este sol. Es decir, una progresión es un copia y pega, pero de la armonía. Por lo tanto, esto con esto no progresa. La armonía entre esto y esto no progresa, porque al ser al unísono o a la octava, mejor dicho, es exactamente igual. Por lo tanto, yo estoy tomando como el divertimento, como el copia y pega de la armonía entre este re y este sol. Y aunque aquí no hay que tocar piano súbito esto, porque esto no es un eco de sí mismo, está claro que esto es una imitación a la octava al unísono de la anterior, ¿no? Por eso lo he metido entre corchetes. Un divertimento bastante curioso porque, como yo creo que queda claro cuando uno analiza bastantes obras del barroco, los divertimenti o las progresiones más frecuentes son aquella progresión a la segunda descendente que suele incluir un forspinum. Es algo más raro que la progresión sea la segunda descendente. Luego hay un caso más llamativo y lo comentaré también. Divertimento de la segunda ascendente, no imitativo, porque en lo que aparece la flauta se copia y se pega en la flauta, y lo que ocurre en el continuo se copia y se pega en el continuo. Y no modulante, porque realmente lo que es la progresión empieza en sol mayor y acaba en sol mayor. Otra cosa es que aquí viene un episodio, ¿vale? Que sí que nos va a llevar a la tonalidad de mi menor, tonalidad del relativo. Es una parte importante de la fuga la nota pedal. La nota pedal suele darse en la reexposición sobre la nota tónica o sobre la nota dominante. Aquí realmente está, como vamos a ver, introduciendo la sección central, porque es una nota pedal de si, que es la dominante de mi menor. ¿Vale? Entonces, como quizás he comentado también, los procedimientos de las formas musicales a veces se dan en momentos distintos a lo que nos han contado, ¿no? Las cosas no suelen ser blancas o negras. Entonces la nota pedal, yo estoy considerando que este episodio está representando esa parte de la fuga, que es la nota pedal, esa subsección podemos decir, pero estaría como en un punto estructural diferente y por eso no corresponde con la tonalidad. Claramente un episodio con función cadencial también, la nota pedal, pero la nota pedal nos lleva a una cadencia en mi menor, cadencia auténtica perfecta. Un divertimento de la segunda descendente, no imitativo y modulante, con su forspinum mi, la, re, son, ¿vale? Que si bien pasa por re mayor, a donde nos va a llevar es a, este si menor está para abajo, ¿no? Por supuesto. El inicio de la sección central, que yo no quiero llamar desarrollo, lo expliqué también en su momento, se produce o se entra en la sección central mediante esta semicadencia. Y la sección central se inicia, como digo, con una entrada de sujeto de respuesta en una tonalidad diferente a la principal. Lo más frecuente va a ser la tonalidad, como aquí, del relativo o de la dominante del relativo. En este caso,
si menor. Dominante de mi menor, que es el relativo. Por lo tanto, una entrada del sujeto, ¿por qué sabemos que es el sujeto y no una respuesta? Porque no tiene la mutación. Fijaos el conato de imitación que habíamos visto antes en este hecho. Aquí también se repite, pero también se interrumpe rápidamente esta respuesta, ¿no? Aquí también aparece el motivo, pero este intervalo tampoco se da. Por lo tanto, aquí aún ni siquiera lo he mostrado, ¿no? Cadencia auténtica perfecta en si menor. Otro divertimento en la segunda descendente, no imitativo, modulante, si, mi, la, re y sol. Un divertimento en la segunda ascendente, no imitativo y no modulante, que si viéramos el original cifrado, se aprecia enseguida que esta es la típica progresión que yo llamo 5-6-5-6, porque es lo que aparece en el cifrado, ¿no? Que consiste en anticipar una nota del acorde siguiente para evitar que se produzcan quintas seguidas. Es decir, el peligro en armonía al hacer una progresión a la segunda ascendente es que el paralelismo provoque octavas o quintas seguidas. Entonces, desde el segundo barroco al menos se inventó esta progresión. Ya venía desde el contrapunto del Renacimiento, pero bueno, consistente en hacer sol si re, sol si mi, para que este quinta la do mi, ¿vale? No se produzca a la vez que esta quinta sol re, ¿vale? Aquí se ve a lo mejor, quizás aún mejor, la mi si fa, quintas seguidas, pero no las hay porque se anticipa la sexta, la fa. En esto, la versión de audio que he seleccionado, la verdad es que sí que me gusta mucho porque anticipa, o sea, que el bajo continuo se produzca en esa corchea, no significa que el continuista muchas veces no anticipará el acorde a la corchea anterior, ¿vale? Entonces, lo que estamos oyendo, ahora os fijáis, es este fa sostenido antes, con lo cual aún resulta más amable un poco esta idea de anticipar la sexta para evitar las quintas seguidas. Espero que se comprenda. Un divertimento en la segunda ascendente, imitativo y no modulante. ¿Vale? Un divertimento un poco extraño, porque la idea de la imitación está por encima de alguna manera de la idea de progresión. Me explico. Re, sol se imita a la segunda ascendente, pero esto no toma el modelo anterior y lo copia y lo pega. Sin embargo, esto sí que se imita convenientemente. Es decir, aquí el divertimento es más imitación que progresión, ¿no? Un episodio también con función cadencial, basado en terceras paralelas, que nos va a llevar a la última página, la resposición con el sujeto original en la flauta. Y aquí hay una cosa que teníamos que entrar muy a fondo en el contrapunto. Os recomiendo, si acaso, para ello el vídeo sobre el contrapunto invertible de la fuga en sol menor, especialmente complicado, me hago cargo, porque ese sujeto en estrecho se mezcla, eso es un estrecho, ¿no? Que la distancia temporal entre sujeto y respuesta o entre cualquier entrada y otra entrada es menor de lo que fue al inicio. Entonces, este estrecho se produce a la instancia de medio compás, sujeto, respuesta que vuelve a ser la respuesta original, tonal, pero luego el sujeto original continuaría aquí como si no hubiera pasado nada. Es decir, esta entrada en estrecho está interrumpida aquí, pero es bastante inusual que esta entrada continúe, porque si os fijáis, esta sería la continuación real del sujeto original. Re, 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 si, sol, sol, mi, re, sol, 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 fa, re, re, si, la. Es decir, aquí faltaría el sol, sol. ¿Por qué se ha interrumpido esto? Bueno, pues lo explico de la manera más sencilla de que soy capaz, y es que realmente habría problemas de contrapunto entre esto, entre esta parte, esta respuesta, y esta continuación del sujeto. Es decir, Händel está haciendo un poco de trampa al eliminar esas notas, pero luego cuando puede retomar el sujeto lo hace aquí y continúa esta entrada íntegra. Por lo tanto, este estrecho sí que tiene un poco el mérito desde el punto de vista del oficio de haber mezclado una entrada de sujeto casi completa con una entrada de respuesta al menos bastante íntegra, ¿no? O al menos una parte significativa. Pero para ello ha tenido que hacer un poco aquí la trampa de eliminar esta parte. Claro, lógicamente, si hay el sujeto
hay la respuesta y la fuga es a dos voces reales, no hay sitio para que entre el contrasujeto, ¿no? Divertimento de la segunda ascendente, no imitativo y no modulante. Esto es un error, perdonad. Evidentemente este divertimento es a la segunda descendente. ¿Vale? Es un error. Un episodio cadencial y poca cosa más. Cadencia auténtica perfecta y una extensión cadencial, por lo tanto la última cadencia no es sino una repetición de la anterior a octava grave como para ocupar un registro mayor, pero por eso la incluyo entre paréntesis. Al fin y al cabo la cadencia final es solo una, ¿no? Vamos a volver a escuchar esta maravillosa fuga, segundo movimiento de la sonata para flauta y continuo en sol mayor de Georg Friedrich Händel.